Yo normalmente leo la Biblia, pero la revisión de 1960, Reina Valera, 1960. Normalmente cuando estoy acá, leo esta principalmente porque tiene letra grande. Básicamente, porque ya, soy mayor de 18 y uso lentes. Pero el tema de las traducciones, voy a hablar así muy corto, trataré de hablar corto. Hay variedades, a veces, por ejemplo, cuando toca predicar, hoy tenemos otras facilidades, pero en su momento, cuando leía a alguien, por ejemplo, la Reina Valera y tenía la NBI en su mano, se complicaba seguirlo. O si uno tenía la Reina Valera en su mano y el que estaba acá leía la NTV, se le complicaba seguirlo, porque son distintas las traducciones. El ministerio o la gracia o el oficio del traductor, en particular, no el traductor general, sino el traductor que se dedica a las Sagradas Escrituras, es un tema complejo, porque no es simplemente traducir una palabra a otro idioma, sino que lleva toda una carga esa palabra para poder traducir, porque en este libro hay 3 idiomas distintos en el original. En el Antiguo Testamento la mayor parte es hebreo antiguo, una parte menor es arameo y el Nuevo Testamento es griego koineo, griego popular. Y son idiomas que ya no se hablan. Quedaron algunas reminiscencias de esos idiomas, pero ya no se hablan, no se usan. Entonces los traductores tienen que no solo conocer lo que están queriendo traducir, sino lo que representan esas palabras, y a veces no alcanza con la traducción a tratar de plasmar en la escritura todo lo que significa, todo lo que representa esa palabra en el original. Hay distintas disciplinas. Hoy en día acá en la iglesia es más fácil seguir porque, está el televisor y al que dirige la computadora, ya sea la hermosa doncella o el guapo mancebo, ellos se encargan de poner el versículo que uno le dice y te preguntan qué versículos vas a leer y qué versión vas a leer. Entonces el que no trajo su Biblia puede leerlo. Lo ideal es que cada uno traigamos nuestra Biblia. Pero el tema del traductor, aquel que traduce la palabra o que quiere entrar en el oficio o en ese ministerio tan complejo, tiene 2 opciones principales para llevar adelante la traducción de la palabra de Dios. Una se conoce como textual, que es así rápido, esta palabra significa esto, esta otra significa esto, esta otra significa esto. Como gramaticalmente es distinto, son distintos idiomas, hay que reordenar eso que se tradujo, a veces hay que agregarles algunos términos o quitarles para que mejorar la comprensión. Aparte, entran en juego sinónimos, variedad de sinónimos, porque una palabra cuando se traduce puede tener variedad, posibilidades, muchas posibilidades. De hecho, me he encontrado cuando he visto que hay veces que tiene una sola posibilidad, una sola posible traducción. Y te encontrás con esa traducción en la NBI, la NTV, la textual, la Reina Valera, pero hay otras palabras que hay una, no recuerdo cuál es, pero tiene casi 20 posibles traducciones, que según como viene el texto, el que traduce elige esa palabra. La textual es así, se traduce y se pone gramaticalmente, se adapta al idioma, en nuestro caso el español se adapta. Y el otro grupo, a ese grupo, al textual, representa la Reina Valera. Hay una versión que se llama la textual, que va por su 4ª edición, que son bastante parecidas. La Reina Valera, la textual, Nácar Colunga. Yo mi primer Biblia fue, no sé si se sigue imprimiendo, pero se sigue imprimiendo, que se llamaba CLIE 77 y es muy parecida a la Reina Valera, o sea que es textual. El otro gran grupo que puede elegir para traducir son la versión libre o interpretativa contextualizada, que a ese grupo representan o pertenecen la NBI, la NTV, Dios habla hoy, que tienen
Y el tema es así de la traducción. Ellos toman toda una oración completa, la contextualizan y la ponen en un lenguaje más comprensivo. Y a veces, por ejemplo, quizás una oración de 4 palabras, ninguna de esas palabras está en el textual. Pero sin embargo, se comprende mejor en la cultura que la lea. En este caso, el español se comprende un poco mejor que leyendo literalmente tal vez un texto. Lo adapta más al presente. Y el otro que pertenece a ese digamos, tipo de traducción, por ejemplo, la NTV, es también ese tipo de traducciones, pero utiliza un lenguaje más sencillo, más simple, que se puede comprender un poco mejor. La verdad que hay una enorme cantidad de traducciones y que uno las lee, y yo a veces, en mi trabajo tengo un monitor grande y ahí tengo una computadora no de internet, pero instalada en una computadora, la Biblia, y puedo colocar 8 columnas, 8 traducciones distintas, y a veces los versículos me pierdo. Me pierdo porque a veces uno con otro no se parecen, pero tengo que a veces recurrir a lo que también recurren los traductores, que son los auxiliares. ¿Y qué son esos? Por ejemplo, recurrir a etimología de las palabras. La etimología es algo así como el génesis gramatical de una palabra, no en español, sino, por ejemplo, en el hebreo o en el griego. Porque hay palabras que tienen determinados orígenes, palabras raíces que provienen de otra y tienen un significado que es totalmente distinto al que nosotros le podemos dar en el español, en el inglés, en el francés, en el idioma que quieran. Es distinto. Entonces eso ayuda a comprender un poco más. La verdad, lo cierto, no importa la versión que tenga en casa, cuántas versiones tenga en casa, lo importante es que la lea. Eso es lo importante. Si tengo la NBI, bien. La 60, bien. La NTV, bien. Si Dios llega al hombre, o Dios llega hoy, no me acuerdo cómo es, bien. Si tiene la traducción de la Vulgata Latina, que también la he leído y interesante, o la Biblia de Palestina, bien. Pero lo importante es que la lea. Ya entrando a lo que es la escritura, lo que vamos a leer, lo que hoy voy a hacer es tratar de exponer ciertos términos que capaz que vulgarmente para nosotros, o ordinaria o normalmente, representan una cosa y que son otra cosa. Algunas palabras, no todas obviamente. Lo primero que vamos a leer está en Jeremías, capítulo 17, versículo 10, solamente el versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahora vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo. Estuve viendo todas las, tanto la NBI, la NTV, la textual, obviamente la 60.
las distintas versiones, y todas traducen como profundo o profundidad. No hay un sinónimo, no lo cambian. Usan solamente esa palabra. Culturalmente, ¿qué representa profundidad para nosotros? Algo hondo, algo que está allá abajo. Se ve o no se ve, pero está allá abajo. En aquel entonces no representaba eso. Profundidad si bien es una palabra hebrea, estaba asociada a los fenicios. ¿Alguno escuchó alguna vez sobre el pueblo fenicio? Que tuvo un breve paso. Muy pocos se cruzaron con los israelitas. Estuvieron en el año más o menos 1400 hasta el 1100 antes de Cristo. Y era un pueblo que era básicamente navegantes. Dominaban todo el mar Mediterráneo. En esencia eran típicos intermediarios. O sea, ellos no producían nada, absolutamente nada. Ellos iban a una ciudad, a un pueblo, compro esto, lo compro a 5, lo llevo a otro pueblo, a otra ciudad, lo vendo a 10, compro acá a 5, lo vendo a 10 o 15 si puedo, y así. Y ellos dominaban todo el Mediterráneo, o sea, comerciaban con todo el norte de África, Asia Menor, el sur de Portugal, Francia y España. No sé por qué no comerciaban con la península itálica y los griegos, no sé qué pasaba ahí. Pero ahí no, ahí ellos no se metían. Pero lo cierto es que dominaban el mar ellos. Y ellos le dieron el término profundidad cuando se adentraban en el mar. Los barcos pequeños o las barcazas o los botes más pequeños o aquellos que no se animaban, lo que hacían era ir costeando. Cuando querían ir de un lugar a otro, iban o tenían a su derecha o a su izquierda la costa. Tal vez por un momento la perdían, pero querían la seguridad de la costa. Los fenicios, ellos le decían, adentrarse en la profundidad era cuando ya tu horizonte para donde mires era cielo y agua. Y no cualquiera en esa época se adentraba en el Mediterráneo, en el mar, porque no eran los barcos que hoy culturalmente tenemos nosotros. Y ellos le daban esa connotación. Y en este texto tiene esa connotación de alejarse de lo seguro, de estar adentrado en algo que quizás no lo conoces, pero te tenés que meter, o te metés, porque o no tenés miedo, o porque tenés necesidad, o porque querés ir. Entonces ese término de profundidad tenía esa representación. El término escudriñar. En los 3 textos, los 3 versículos que he leído, el término escudriñar, la NBI o la NTV lo traducen como buscar, estudiar, aprender, según qué pasaje usen. En realidad el término originalmente tiene más relación con otra palabra que es sinónimo de escudriñar, que es inquirir. La palabra inquirir se utilizó hasta casi no sé si el siglo XIV o por ahí. De hecho, hay algunos versículos en Salmos, quiero inquirir en tu santo templo, un versículo así. Pero se dejó de utilizar porque la palabra inquirir, culturalmente, hoy en día, tiene relación, y esa palabra deriva de ahí, es inquisición. Y para los que leyeron algo, la Inquisición no es muy simpática. No es algo lindo de estudiar o de leer, pero es parte de la historia de la humanidad. Y entonces, como tiene esa relación histórica, inquirir se lo sacó y se lo cambió por escudriñar. Y el término inquirir y también escudriñar representa a lo que significa de conocer, pero un conocimiento profundo, íntimo de algo. En este caso, está hablando en este último versículo de que el Espíritu conoce la profundidad de Dios. En realidad, Él no necesita conocer, Él ya conoce, porque el Espíritu es Dios y conoce. Lo que sí nos lleva a conocer, tratar de conocer esas profundidades. En el pasaje anterior, en Juan,
cuando leímos, lo voy a repetir. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Le está hablando aquí a los fariseos. Le dice, están entendiendo cualquier cosa. Si uno lo lee completamente, los fariseos le dice que ellos con leer la palabra ya son salvos. Si uno racionalmente lee, por ejemplo, el Salmo 119, tu palabra es luz a mi camino, tu palabra esto, bueno, no estaban diciendo una herejía, no era una blasfemia, era una interpretación racional que ellos tenían de lo que es la palabra de Dios. Y Jesús les está explicando que la palabra de Dios no es la que salva, sino es que es el medio para conocer a quien salva, a quien es la salvación. Ella da testimonio de mí. De otra forma, el texto, ocurre aquí un término que se le dice pendular. El texto, la palabra escudriñar o estudiar, está en imperativo. Es una palabra que es como decir estudien, lean, aprendan, busquen. Pero todo el contexto de esa palabra puntual está en un modo indicativo, que es como que se lo está diciendo, están estudiando mal. Le está diciendo de una forma u otra, señores, ustedes lo que leen con sus ojos lo están interpretando racionalmente. Su mente lo está interpretando así, pero la palabra de Dios se lee con los ojos, pero se interpreta con el Espíritu Santo. Se interpreta con la guía del Espíritu Santo. Le está diciendo eso. Ahora vamos a leer otra palabra. También está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 15 hasta el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este texto se ha hablado y se conoce como la restauración de Pedro, pero yo voy a extraer 3 oraciones que son parecidas, pero no son iguales. Y luego voy a hablar de unos términos de la importancia y la implicación de los nombres. El primero, en el 15, apacienta mis corderos, son 3 palabras. Corderos en el original no dice corderos. De hecho, en el en el griego, no hay, o por lo menos no se utilizó aquí, una palabra símil que se traduzca como cordero, sino que aquí está oveja, pero está en diminutivo. Si se traduce literalmente, ustedes pueden ver la NBI, la NTV, Nácar Colunga, la textual, dice cordero, pero en la literal dice ovejita. No se traduce, uno porque culturalmente la ovejita era un cordero, pero Juan, el apóstol Juan, utilizaba muchas palabras en diminutivo y no se las traduce en diminutivo
porque culturalmente a lo que está en diminutivo y es como que le tendemos a bajar el precio. Hasta ahí nomás. Lo máximo que se llegó a traducir en diminutivo, hijitos míos. Hay que tener en cuenta que el que estaba escribiendo, el escritor, Juan, ya tenía 80 y pico de años. Y en esa época llegar a los 80 años era para muy poca gente. No llegaba cualquiera, y mucho menos a escribir lo que escribió. De hecho, no lo escribió él, pero inspirado por el Espíritu Santo. Se lo traduce como cordero. La primera palabra es apacienta. Es el oficio de un pastor, pero en este caso en particular, primer apacienta y el tercero son parecidos, el segundo es distinto. El primer apacienta representa llévalos a comer. Y le está diciendo, como está refiriéndose a los corderos, un pastor normalmente tenía, los corderos estaban separados de las ovejas, de las madres. Cuando llegaba el momento, a la mañana temprano, a veces antes que amaneciera, juntaban los corderos con las madres para que, obviamente, desayunaran. Y el otro cuidado que tenía que tener el pastor con esos corderos era que cuando salían había que vigilarlos muy de cerca. No estar al lado, pero vigilarlos, porque los corderos tendían a salir corriendo a la buena de Dios o a lo que se le antojara y podían lastimarse. Y de forma natural, si un cordero se lastima, bueno, ya es un asado. Y para el dueño de un cordero es una pérdida, porque ese cordero tiene que crecer y dar lana. Para asado tiene que ser oveja ya de años. Y esto representaba, le está diciendo que cuida a mis corderos, cuidalos, protegelos, miralos. El segundo, en el versículo 16, pastorea. Pastorea es llévalo por buenos caminos. Ese término que es distinto al anterior y al tercero, dice llévalo por un camino seguro, llévalos a un buen lugar. Era saber guiar a las ovejas, llevarlos a un lugar tranquilo donde puedan estar. Y aquí la palabra oveja está bien traducido como oveja, es igual que la del tercero, del versículo 17, es la misma, pero tiene otra connotación. No es cuando un maestro dice que este es mi alumno, es distinto al decir es mi discípulo. La diferencia es que cuando un maestro tiene un alumno, básicamente se comprende que le está compartiendo conocimientos. En casa hablamos. Cuando habla de un discípulo, es porque ese maestro lo va a llevar a las fuentes del conocimiento, a ese discípulo. Esa es la diferencia entre alumno y discípulo. Y oveja es la palabra que dice el maestro para el discípulo que ama. Es una palabra que conlleva cariño, afecto, ternura, amor. Ya no dice mi alumno o mi discípulo. Este es mi oveja. Y esto representa también la tercera. El del número 17, versículo 17, apacienta mis ovejas. Apacienta es igual que el primero, pero tiene la connotación de que al ser ya ovejas, es de llevarlos no solo por lugares tranquilos, seguros, sino de llevarlos a donde hay agua fresca y pastos verdes. O sea, llevarlos a un lugar bueno, donde los alimentes bien. Y hasta ahora describí dos palabras que varían
según los versículos, pero está la tercera palabra de la oración, de las 3 oraciones, que es la palabra mis. La palabra mis es exactamente igual en los 3 versículos. Y la palabra mis es como, sería como una abreviación. ¿Vieron cuando nosotros queremos escribir departamento y decimos DEPTO, DPTO? Bueno, esto es algo así. Es la abreviación de otra palabra que se traduce como mis, pero esa otra palabra se traduce de mí o en mí. Y no tiene la connotación particular de esa palabra. Es que de lo que se está refiriendo, o a lo que se está refiriendo, no es que se lo regalaron, o que lo compró, o que lo encontró, o que se lo prestaron, sino que es parte de él, parte de sí mismo. Cuidá mis, porque son parte de mí. Y también tiene una explicación. No lo leímos, pero tiene una explicación. Al principio, cuando leímos este texto, comienza diciendo el relator o el escritor, pone Simón Pedro. Pero Jesús le dice Simón. En todo el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez la palabra Jehová. No aparece. No está. La palabra Jesús es me olvidé el término, pero es el derivado de la palabra Josué. Para ese entonces, al que en vez de decirle Jesús se le decía Josué, y deriva de esa palabra. Y Josué significa Jehová es mi salvación, o es mi salvador, o en Jehová está mi salvación. Le está diciendo, y lo llama a Pedro, Petra, Cefas, como quieran, lo llama Simón. Su nombre original, acá también tengo que hacer una aclaración. En la 60 dice hijo de Jonás. La NBI, la NTV, la textual dice Juan. Los traductores, eso queda ya en la potestad de los traductores, porque en algunos pasajes dice Juan y en otros dice Jonás. Lo cierto que los exégetas coinciden en que el padre de Simón Pedro se llamaba Jonás. Pero el padre espiritual era Juan el Bautista. Él fue discípulo de Juan el Bautista. Si bien yo leí la 1960, la NBI y la NTV tienen esa traducción. Simón, hijo de Juan. Pero Simón, el nombre Simón, es el derivado del hebreo Simeón. Y Simeón significa el que es escuchado. Y se sobreentiende, aunque no está explícito, sí está implícito, el que es escuchado por Dios. El hijo de Juan, que ha sido escuchado por Dios, estaba siendo restaurado en ese momento. Y Dios le estaba hablando, Jesús le estaba diciendo, le estaba dando un encargo, en realidad 3 encargos. La gran comisión se la dio ¿a quién? Sí. ¿Y piensan que esto solamente fue para Pedro? Las bienaventuranzas solo fueron para esos 5.000 que estuvieron ahí. Esto es también para nosotros. No es que todos seremos pastores, pero nuestro hogar, nuestra casa, nuestro trabajo es mi responsabilidad. Es mi lugar. Tal vez no iré hasta lo último de la tierra, pero tendré que dar cuenta de qué hice en donde estuve en la tierra. Dijimos de la profundidad. El primer versículo que leímos en Jeremías
Voy a volver a leer porque... Jehová, que escudriño la mente, yo Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acá no está hablando de meritocracia. En todo caso, si lo quieren aplicar así, es una meritocracia que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la meritocracia humana. Porque el que va a aplicar esto no es un humano. Es justo, soberano, lleno de gracia, de amor, de justicia. Pero acá está hablando de que escudriño la mente y pruebo el corazón. Si ven otras versiones, en algunas dice, está invertido, escudriño el corazón y pruebo la mente. En otras versiones dice, yo pruebo el corazón y escudriño los riñones. Es un término, lo que sucede acá es que el término que está aquí, que dice escudriño la mente y corazón, en el hebreo es la misma palabra. Los que traducen buscan variarla para que como que está escudriñando distintas cosas, pero la interpretación es que para Dios no hay secretos en nosotros. Dije que tenía en su momento cuando leímos el Evangelio de Juan, que tiene un sentido de mí, en mí, que son míos, que mis ovejas son mías, que salieron de mí. Y la razón o la explicación, a Pedro le estaba hablando Jesús, el autor y consumador de la fe. Para ser partícipes del milagro más grande que puede ser parte de un ser humano. Alguien que resucita puede volver a morir. El que se enferma, se sana, puede volver a enfermarse. El que es pobre puede ser rico y vuelve a ser pobre, o viceversa. Pero el mayor milagro del cual podemos ser parte es cuando pasamos de muerte eterna a vida eterna. Y para ser partícipes de ese milagro, el Espíritu Santo pone en nosotros, cuando somos aún inconversos, una porción del autor y consumador de la fe, porque nuestra fe, mi fe natural, racional, humana, carnal, como quieran llamarle, no sirve para ser cristiano. La única que me puede ayudar es la fe que pone el Espíritu Santo para convertirme en creyente. Y esa porción proviene del autor y consumador de la fe. Por eso él le dice a Pedro, son parte de mí, somos parte de él. Porque la fe que tenemos no es nuestra, le pertenece a él. Y en este versículo de Jeremías, que habla de cierta meritocracia o cosas que deben ser probadas, la fe que ha sido puesta en nosotros necesariamente, como compartió la otra vez Merlín el domingo pasado, esa fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para ser limpiada. Para ser limpiada de la fe propia, la fe carnal, la fe natural que puedo yo tener, para que quede fe solamente de Jesucristo en mi vida. Cuando llego a ese punto de solamente estar utilizando la fe de Jesucristo en mi vida, cuando Jesús dice, llevad mi carga, llevad mi yugo, o llevar mi cruz, la carga deja de ser una carga. La cruz, mi cruz, la que solamente puedo llevar yo, y cada uno tiene la suya, ya deja de ser una carga en el hombro para convertirse en el medio de transporte para que el Espíritu Santo nos lleve hasta las profundidades de Dios. Solamente Él, a través de su cruz, nos puede llevar hasta lo inconmensurable de su presencia. Pero mientras haya fe racional, como
o mía, solo voy a estar orillando la costa. Amén.